Ahora, a un analista peruano, peruanísimo, es un abogado de origen, pero que ha enriquecido su formación con otras disciplinas y es por eso una de las personas que más introduce conceptos tomados de otras ciencias sociales para intentar explicar nuestra situación política y social y económica. Estoy hablando de Gonzalo Segarra, a quien saludo y doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, Gonzalo Segarra. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar contigo después de varios meses en RPP y muy agradecido por tu generosa introducción, desde luego. Por favor, yo soy el que aprovecho la lectura de las cosas que escribes y en este caso quería preguntarte por un concepto que has desarrollado tanto en tus artículos cuanto en una entrevista que has concedido recientemente al diario Perú 21, el deterioro institucional. Tú pones en relación este deterioro institucional con la tendencia a caricaturizarse los dos, digamos, grandes bloques que se han armado. Por una parte hay quienes consideran que los otros son comunistas, totalitarios, que quieren el mal, que están alineados con lo peor que hay en el mundo, y por el otro lado se les llama golpistas, que no creen verdaderamente en la democracia, sino en intereses que pueden ser ocultos y vehiculizados rompiendo la Constitución. Con esos términos, si hay esta visión recíproca de parte y otra, es muy difícil dialogar y es muy difícil contrarrestar lo que tú llamas el deterioro institucional. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, tal vez deberíamos comenzar por abandonar la lógica de lo que Carl Schmitt llamaba amigo-enemigo, ¿no? Que es lo que hace que uno satanice, al contrario, en lugar de encauzarse por la sana política, que es justamente la evasión de la guerra, para entrar en una, si se quiere, dialéctica de la discusión, incluso de la competencia, ¿no? Es decir, la política es un juego, para utilizar teoría de los juegos, es un juego competitivo, colaborativo. Requiere lealtades, por lo pronto con las reglas de juego, ¿no? Entonces, si no va a haber ese mínimo de lealtad, no solo respeto, sino lealtad hacia las reglas de juego y hacia al seguimiento de los objetivos de las instituciones políticas, entonces entramos en esa lógica tramposa, disolvente, donde lo único que se quiere es aniquilar al enemigo y en el camino se destruyen las instituciones, ¿no? Yo he puesto algunos ejemplos, ¿no? Es decir, forzar la figura de la vacancia presidencial al punto de simplemente sacar al presidente porque tuvo una conducta que no nos gusta, y tiene 87 votos en contra en un Congreso 130, cuando esto se da en un marco de gobierno presidencialista o semipresidencialista que contempla la figura de la inmunidad presidencial, que no es impunidad, simplemente es una protección para que el presidente no esté sujeto justamente a coyunturas, pues, o sea, para que pueda gobernar sin tener que distraerse en defenderse. Entonces, pasar por alto eso y vacar presidentes como quien cambia ministros, que sí son fusibles por su naturaleza, es desnaturalizar la institución de la presidencia de la República. Al igual que lo es haber disuelto el Congreso, forzando la figura de la moción de confianza, que a pesar de que fue otorgada nominal formalmente, se interpretó sin acudir a un árbitro, que yo creo que debió ser el Tribunal Constitucional, pero antes de la interpretación y no después, para que diga, bueno, esta conducta digamos, no hacer caso implica denegar la confianza, pero no por sí y ante sí, digamos, desde una posición, o sea, es demasiado importante la separación de poderes como para que un poder pueda interpretar que el otro
está haciendo algo que no obedece a las formas, ¿no? En fin, eran un par de ejemplos, no me quiero detener tanto en eso, sino para decir que cuando estamos en la lógica del amigo y el enemigo, pues se fuerzan las figuras hasta ese extremo y se desnaturalizan, porque esas figuras no fueron puestas ahí para ser usadas de esa manera, pues, abusiva, ¿no? Ahora, tú haces notar que las condiciones requeridas para mantener un diálogo argumentativo se han reducido, porque lo que ha aumentado es el miedo. Y sin embargo, a partir de esta constatación, sostienes que puede haber una paranoia productiva. Explícanos, por favor, de dónde es que has tomado este concepto de paranoia productiva y de qué manera beneficiosa se puede usar en el Perú. Bueno, gracias por la pregunta. El concepto de paranoia productiva yo lo he tomado de un autor, digamos, un profesor de Stanford, pero de la disciplina del management, ¿no? de la gerencia, que es Jim Collins, que dice que uno de los elementos para tener éxito en la vida empresarial es la paranoia productiva, que consiste de alguna manera en estar proactivamente pendiente de lo que puede salir mal y anticiparlo, prevenirlo, cuidar que no suceda, ¿no? Pero digamos, la clave está en la productividad, porque también hay una paranoia que es improductiva. Y una de las cosas que he escrito en el artículo que tú estás comentando es que también hay paranoia improductiva. Yo creo que la paranoia improductiva de la derecha ha sido encontrar o buscar chivos expiatorios en el centro y en la centroizquierda y tratarlos como si fueran extremistas cuando no lo eran. Y también creo que hay algo de paranoia improductiva en el antifujimorismo visceral, ¿no? Que entiende que cualquier cosa que pueda ser favorable de alguna manera al fujimorismo y que no pase por aniquilar esa opción política y meter presos, si es que no algo peor, a sus representantes, pues es antidemocrático, ¿no? Esa es una paranoia improductiva. Obviamente hay que exigirle al fujimorismo que sea democrático, pero eso no quiere decir que haya que meter preso a todo el mundo por ser fujimorista, que es un poco lo que... o tratar de corruptos a todos los que tienen alguna afinidad con ese pensamiento, con esa posición, incluso cuando esa afinidad es, como en el caso de la última elección, pues claramente coyuntural y sustentada pues en la convicción de que se trataba simplemente del mal menor, ¿no? En una elección pues francamente trágica, ¿no? Donde las opciones eran ambas muy malas. Entonces, Gonzalo, yo creo que eso es... Sí, perdón, adelante. Perdón. Sí. No, eso, quería terminar la idea nada más, que es ese tipo de paranoia, de estar viendo fantasmas donde no los hay, es improductivo. En cambio, creo que una buena paranoia productiva es, por ejemplo, parar como ha sucedido, digamos, tratar de impedir firmemente y con toda energía cuando hay cantos de sirena golpistas, como pasó, digamos, hace poco, con gente que estaba ya invocando que había que sacar los tanques, poco menos. Esa paranoia sí la encuentro productiva. Y también creo que es productiva rechazar tajantemente pues, la idea de una asamblea constituyente, como bien has citado a Lowenthal, que no tiene fundamento en nuestro ordenamiento, ¿no? Creo que esa sería una paranoia más bien productiva de la derecha. Y que lamentablemente está a la orden del día, porque tanto Pedro Castillo con una modalidad, cuál es la de un voto en el Congreso, cuanto la de su abogado
asesor jurídico, que es la de referéndum y la búsqueda de firmas, justamente promovida por algunos elegidos al Congreso, que no tienen las mejores credenciales democráticas, hacen pensar que de vías diferentes se confluye en ese objetivo. Asamblea Constituyente que tiene muy malos precedentes en América Latina. Pésimos, te diría. Y además es francamente contradictorio, ¿no? El domingo pasado el profesor Castillo quiso dar una señal de tranquilidad a los mercados, convocando al doctor Julio Velarde para que se mantenga en el BCR, pero eso es francamente contradictorio con la Asamblea Constituyente, porque la independencia del BCR depende exclusivamente de la Constitución, que la garantiza. Entonces, en el momento en que se convoca una Asamblea Constituyente, el poder constituyente, por su naturaleza, no le debe obediencia a la Constitución anterior, porque es fundacional. Entonces, no digo que vaya a pasar, pero perfectamente podría que la Asamblea Constituyente simplemente desconozca lo que le dé la gana de la Constitución anterior, y eso incluye todos los poderes y todos los contrapesos del Ejecutivo. Incluye, por cierto, la independencia del BCR. Por supuesto que sí. Entonces, ese camino hay que ser enérgico. No lo debemos transitar por ningún motivo. De acuerdo, tanto más que no solamente es el BCR que se halla en la picota, sino el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Por cierto. Vamos a una pausa, por favor, después de la cual quisiera focalizar nuestra conversación en la reacción que ha percibido usted en los medios financieros y empresariales y cuál es el mejor escenario al que podemos aspirar si es que la razón terminara por imponerse despejando los miedos. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Estamos conversando con el abogado y analista político Gonzalo Segarra, autor de artículos y de una entrevista reciente que he tratado de que nos explique. Pero un concepto fundamental de usted, un objetivo es de determinar si la sociedad civil defiende verdaderamente los valores democráticos y moviliza su energía por eso, por la democracia, o si lo hace solo para derrotar a un campo que percibe como adversario. ¿Cuál es el criterio para diferenciar una u otra actitud? ¿A qué debemos prestar atención para saber que el combate es verdaderamente por la democracia y no para eliminar al adversario? Fernando, en una reunión del Consejo de la Prensa, donde tú estuviste también, yo recordaba, y permíteme la licencia, a mi padre, que era un hombre de derechas, conservador, y que sin embargo tenía un recelo muy grande hacia Fujimori, ¿no? Habiendo sido alguien que venía de la tradición del libre mercado, podría haber sido perfectamente su partidario, pero no lo era porque desde muy temprano identificó esta retórica confrontacional. Antes de que Fujimori hiciera su golpe el 5 de abril, mi padre encontraba que estaba confrontando, diciendo, ¿no? menoscabando a los otros poderes, que es típico de los gobernantes populistas. El expresidente Martín Vizcarra es nuestro ejemplo más emblemático y reciente de eso. Entonces, la sociedad civil hace bien en reaccionar contra los excesos del fujimorismo, pero también tendría que reaccionar y enérgicamente contra aquellos discursos peligrosos y confrontacionales de la izquierda, como por cierto son no solo los del señor Cerrón, también los del señor Castillo, ¿no es cierto? Cuando insiste en esta idea peregrina de la constituyente que no tiene causalidad o cauce constitucional posible, ¿no? El único cauce constitucional posible es el referéndum, pero con firmas de 10% del padrón, ¿no es cierto? Tendría que conseguirse firmas, varios millones de firmas para que un referéndum apruebe que se convoque a la Asamblea Constituyente. Y ahí el truco está en qué términos, ¿no? Porque
una vez que el Poder Constituyente es convocado, como pretende el señor Castillo y el señor Cerrón, de manera pues corporativista, esto es, no con gente elegida, sino convocada a dedo como sindicalistas y etcétera, la llamada sociedad civil digamos, desnaturalizada en corporativismo, eso ya no es democrático, ¿no es cierto? Y el otro camino es el de la reforma constitucional. Tendría que reformarse el artículo 206 de la Constitución y tendría que hacerlo el Congreso. Esos son los dos únicos caminos, así es. Y dos legislaturas, sí. Yo quería entonces... Y eso, y cualquier cosa que se aleje de eso, la sociedad civil, las asociaciones civiles, las ONGs, tendrían que oponerse inequívocamente, sin un discursete políticamente correcto. De acuerdo. Ahora, retomo la pregunta que había ya mencionado antes de la pausa respecto de la reacción de los medios empresariales y financieros, bancos y otros, porque hemos visto entrevistas, declaraciones, comunicados de órganos, de gremios diferentes. ¿Cómo evalúa usted la manera como el mundo de los negocios y de la empresa ha reaccionado ante la aparición del fenómeno Castillo y los, digamos, esfuerzos que han hecho algunas personalidades de su entorno, Pedro Franque particularmente, para restablecer alguna forma de confianza? Bueno, creo que es bastante esperable cómo ha reaccionado, ¿no? Primero con mucha miedo, si se quiere, y después como tratando de leer las cosas en términos favorables. Y la verdad es que en ese sentido el esfuerzo del señor Franque yo creo que ha sido encomiable, pero para mí parecer, o en mi parecer, mejor dicho, no del todo convincente. No por él, sino porque no parece estar francamente empoderado por el profesor Castillo para tener su representatividad, sobre todo cuando pasa de señales como convocar a Velarde y al día siguiente insistir en la inconstitucional Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces esa contradicción para mí es insalvable. Muchas gracias por su tiempo, por sus explicaciones y seguiremos, espero, contando con usted para que aporte miradas originales y nos dé razones para mantener un optimismo cuando quepa y severidad crítica cuando corresponda. Muchas gracias y muy buenas noches. Encantado. Después de haber hablado sobre análisis político,